Señor, pues gracias por tu palabra, una vez más, por alentarnos, animarnos esta noche con ella. Te pedimos que sea de mucha bendición, de edificación para nuestras vidas, Señor. Y te pedimos por aquellos hermanos que vienen en camino, por favor, cuídalos, traerlos con bien. Ayúdanos a todos regresar a casa con bien también esta noche, Señor. Y si es tu voluntad, sin ningún inconveniente. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, esa es la profecía del yugo de madera y de hierro que Dios le dio a Jeremías. Entonces, pues vamos a tener una lectura bastante fluida en esta noche, igual que el domingo. Entonces, leamos en el capítulo 27 de Jeremías. Dice así: en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto sobre todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia. Porque ellos profetizan mentira para hacerlos alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servirle a él y a su pueblo y vivid. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová, de la nación que no sirviera al rey de Babilonia? No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo: así ha dicho Jehová, no oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo: he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia ahora pronto, porque os profetizan mentira. No los oigáis. Servid al rey de Babilonia y vivid, porque ha de ser desolada esta ciudad. Y si ellos son profetas, y si está con ellos la palabra de Jehová, oren ahora a Jehová de los ejércitos, para que los utensilios que han quedado en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén no vayan a Babilonia, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos acerca de aquellas columnas, del estanque, de las basas y del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad, que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén: a Babilonia serán transportados, y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré a este lugar. Ok, hasta aquí vamos a hacer una pausa en nuestra lectura. Hoy vamos a leer un par de capítulos, pero lo que primero vemos es, igual que siempre nos pone el contexto a Jeremías, y lo primero que nos dice es que esta profecía aconteció en el reinado de Joacim. Ya se nos ha hecho más conocido porque hemos estado hablando de la época de Joacim en las últimas semanas. Pero sí, para recordarte rápidamente, este es un rey que fue rey de Judá en el año 609 a.C.,
Y fue en su reinado precisamente cuando ocurrió la primera deportación, más adelante, en su cuarto año, en el año 605 a.C. Y le da una instrucción Dios a este rey, a Jeremías, y le dice: hazte un yugo con sus correas y átatelo al cuello, y vas a encontrarte con los mensajeros de los reyes de varias naciones que vienen a Jerusalén, los reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón, y vas a entregarles un mensaje que yo te voy a dar. Entonces ya te imaginas el trabajo que tenía que hacer Jeremías, hacer un yugo, ¿no? De estos yugos que se usaban encima del cuello de los bueyes para poder labrar la tierra, y se lo pone él. Y entonces se encuentra con estos mensajeros de los reyes. Y en el verso 4 al 11 le empieza a dar el mensaje a Jeremías que le iba a dar a estos mensajeros, que le iba a dar a estos reyes de las naciones. Y le dice en primer lugar, en el verso número 5, Dios es creador de la tierra, Él hizo la tierra. Y también dice, y Él es soberano sobre todos los reinos de la tierra. ¿Okay? Básicamente es la esencia del versículo. Y más adelante en el verso 6 les dice, Él ha decidido poner todas estas tierras bajo el poder de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el cual es su siervo. Como decíamos anteriormente, no es un siervo por ser su adorador, ¿no? Sino por ser un vasallo o un instrumento que Dios va a usar. Y dice que hasta las bestias del campo le ha dado para que le sirvan. Básicamente lo que dice este versículo es que el castigo para Judá es inminente, va a venir. De hecho, así se llama nuestra serie, Jeremías, castigo inminente, porque eso es lo que va a suceder. Dios lo decidió. ¿Y hasta cuándo lo va a hacer? Hasta, dice el verso número 7, hasta que se cumpla el tiempo en que Babilonia también sea conquistada por otras naciones más poderosas. Más adelante sabemos que fue pues Persia, a través de varios reyes, como el rey Ciro, ¿no? Que fue uno de los primeros que estuvo ahí en el reinado. Pero bueno, entonces le da instrucciones a estos reyes a través de Jeremías. Instrucción número 1, lo que dice ahí en el texto es que le instruye someterse a Nabucodonosor y servirle. Esa es la instrucción básicamente, y lo pone a través de una imagen de decirle, sométanse bajo el yugo de Nabucodonosor. Pero el significado es ese, someterse a su reinado y servirle a este rey voluntariamente. Que pues, el yugo representa eso, ¿no? Someterse al poder de Nabucodonosor. Y la instrucción número 2 que les da es, no presten atención a todo aquel que les diga lo contrario, de que no va a haber castigo, ¿no? Y esto podría haber sido, simplemente es un anuncio de lo que iba a suceder más adelante. Iban a venir falsos profetas, iban a venir adivinos, soñadores, agoreros, encantadores, que eran prácticamente pues una especie como lo que el día de hoy sería como, pues, adivinos, magos, el esoterismo, el chamanismo, el ocultismo y demás cosas, el espiritismo y demás, ¿verdad? Pero les dice, no le crean si ellos llegan con un mensaje contrario. ¿Por qué? Porque dice aquí el Señor, dice, ellos son mentirosos y lo que quieren es alejarlos de esta tierra y que mueran. Pareciera que entre líneas le está advirtiendo el Señor, ellos son los que quieren tomar posesión de la tierra, ¿no? Y les advierte una cosa, la nación que se someta y sirva a Nabucodonosor, Dios la va a traer de vuelta a esta tierra, a su tierra, pues, y los va a establecer de vuelta y los va a hacer fructificar, ¿no? Entonces los iba a regresar a Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón, eran las tierras de estos reyes. Pero si no se sometieran y sirvieran a Nabucodonosor, serían castigados, verso número 8, con guerras, con hambre y con pestes, que es enfermedades. Ese es el castigo que Dios les enviaría. O sea, que iba a salir más difícil quedarte y resistirte, sino más bien era más sencillo dejarte llevar por el rey Nabucodonosor. ¿Ok? Entonces, de igual forma, así como Jeremías profetizó a estos reyes de estas naciones alrededor de Jerusalén, también lo hace también con el rey Sedequías, años más adelante. En el verso 12 ya se ubica en una época mucho más adelante, ¿no? Se entiende cuando habla de Sedequías, que está hablando más o menos de unos 10 años adelante, porque el relato del principio del capítulo 27 está más o menos en el año 609
Y este del verso 12 está más o menos en el año 595 a.C., estamos hablando de 9, 10 años más o menos adelante, ¿no? Cuando comienza el reinado de Sedequías, que fue el rey de Judá, básicamente uno de los últimos reyes de Judá. Y le da el mismo mensaje a Sedequías, y en el verso 16 leemos también que a los sacerdotes del templo y a todo el pueblo de Judá. Bien, y en el verso 12 al 15 leímos precisamente que lo da Sedequías. Ahora, es importante solamente que tengas en mente que para esta época en la que habló con Sedequías ya había ocurrido la primera y segunda deportación babilónica. Entonces está hablando esta profecía justo después, ¿ok? Y hace un énfasis en lo mismo que ya leímos. Hace el énfasis en la instrucción número 1 y 2 que ya dijimos. La 1, sométanse al rey Nabucodonosor y sírvanle. Y número 2, no oigan a los falsos profetas. ¿Ok? ¿Por qué? El verso 15 lo repite, dice, porque yo no los envié, son mentirosos, los quieren alejar de la tierra para que mueran. Y también les advierte en el verso número 13, si no lo hacen serán castigados con guerra, hambre y enfermedades. Y del verso 16 al 22, ¿no?, que es el final del capítulo, hace algo muy similar, pero ahora con los sacerdotes y con el pueblo, ¿no? Igual, las instrucciones, uno de esos, sométete y sirve a Nabucodonosor y no hagas caso de los falsos profetas que te dicen no va a pasar nada, ¿okay? Y les da una instrucción extra, una advertencia extra en el verso 17, le dice, si no se someten la ciudad va a ser desolada, porque le está hablando al pueblo. Y una indicación extra, acerca de las columnas, el estanque, las bases y el resto de los utensilios que quedaron en Jerusalén, en la segunda deportación, oren. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Como te decía, esto fue dicho en esta segunda parte del capítulo después de la segunda deportación en la época de Sedequías. Entonces, para este momento, ya habían saqueado gran parte del templo de Jerusalén y de la ciudad de Jerusalén. Y se habían llevado cosas valiosas del templo. Ahora que estamos en Éxodo, ¿te acuerdas cuánto trabajo le costó al pueblo construir cada parte del tabernáculo, cada utensilio, cada mueble y todo lo que había tanto adentro del tabernáculo como en el atrio? O sea, fue un trabajal, ¿no? Pues todo esto fue llevado más adelante en el templo, pero se habían llevado muchas cosas, ¿no? Muchas de las cosas. Así lo que les dice acerca de esto, ¿saben? Una instrucción. Si realmente estos falsos profetas dicen ser verdaderos profetas, de que lo demuestren, orando a Dios para que no se lleve todavía lo que quedó, para que no se lleven a Babilonia el resto de los utensilios y de todas las columnas, el estanque y demás. Muy bien, pareciera que dice, pues ya está desolada, pero puede detener las últimas consecuencias de la desolación si se ponen a orar, ¿no? Bueno, y ahora vamos con el capítulo número 28 para leerlo y explicarlo de manera así también igual, bien rapidísima. Dice en el verso 1 del capítulo 28, aconteció en el mismo año, entonces estamos hablando del año 595 aproximadamente, nos quedamos en el texto, así en ese año. Dice, del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, eso sí, tenlo presente, quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia, dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías. Solamente antes de continuar el texto, quiero hacer un par de comentarios. Justo después de que Dios le dio la instrucción de dar este mensaje, pues tanto a los reyes de las naciones alrededor de Jerusalén, al rey Sedequías y a los sacerdotes y al pueblo, aparece otro profeta llamado Ananías, hijo de Azur, y vas a darte cuenta que es un falso profeta. O sea, no tardó mucho en que Dios les decía antes,
no escuches a los falsos profetas. Y ahí llegó Ananías a dar una falsa profecía. ¿Y qué les dice? Lo que les dice es, Dios va a quebrantar el yugo del rey de Nabucodonosor, ¿no? Del rey Nabucodonosor. Lo que está diciendo es, el poder de Nabucodonosor va a ser destruido. No te preocupes, Jerusalén, ¿no? Pareciera que nos están atacando y van a destruirnos, pero no va a suceder. Y le dice ahí, ¿qué va a pasar? Dice, en 2 años haré volver los utensilios del templo y va a ser destruido Nabucodonosor. Es más, Dios traerá de vuelta a Jeconías. ¿Quién es Jeconías? El rey Joaquín. Y también a los transportados de Judá. O sea, lo que está haciendo este hombre Ananías es contradiciendo completamente la profecía que Dios le había dado a Jeremías. Y, por supuesto, está contradiciendo a Jeremías delante de los reyes de las demás naciones, de Sedequías y del pueblo de Israel junto con sus sacerdotes. Y es bien interesante que está profetizando en el templo de Jehová. Bueno, eso es lo que está sucediendo. Aparentemente tiene ciertas similitudes con la realidad, pero realmente cuando lo estudias te das cuenta que está muy distinta la profecía de Ananías. Porque aunque sí, Nabucodonosor fue destruido 70 años adelante, no fue 2 años adelante como él decía, ¿no? Y no hizo volver prácticamente los utensilios, muy pocas cosas vinieron de regreso de Babilonia. Y también Joaquín realmente no se dice en el texto si vino de regreso de la tierra de Babilonia. Al final de Jeremías sí dice que reivindicó a Joaquín el rey Evil-Merodach, pero no dice que se lo trajo de vuelta a Jerusalén. Bueno, del verso 5 al 9 vamos a leer. Entonces, punto número 1 es una profecía contradictoria a la profecía de Jeremías. Leamos entonces en el verso 5, dice: entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías: amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová envió en verdad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Jeremías le contesta a Ananías y lo primero que le dice es: amén, así lo haga. O sea, lo que le está diciendo es: realmente ese es mi deseo, Ananías. O sea, yo desearía que se cumpliera lo que tú dices, en verdad. Pero los profetas antes de nosotros, de ti y de mí, no han profetizado eso. Lo que han profetizado es todo lo contrario. Han profetizado, dice ahí, guerra, aflicción y enfermedades. No solo contra Jerusalén, sino contra todas las naciones. Y entonces lo que le está diciendo, estás diciendo un mensaje contradictorio a lo que Dios ha hablado, no solamente a través de mí, sino a través de los profetas que tú ya conoces en la Escritura. Y aquí el profeta se refería a Jeremías. Antes de Jeremías hubieron varios profetas mayores y menores, se les conoce, están en nuestras Biblias, pero dentro de los que profetizaron a Judá, que es el reino del sur, estuvieron Isaías, Miqueas, Habacuc y Sofonías. Esos 4 profetas. Y le está diciendo, tú estás diciendo algo completamente distinto. Y le dice en el verso 9, le da el derecho a la duda. Le dice: cuando un profeta habla de paz, sabremos que habla de parte de Dios solo si se cumplen sus palabras. Lo que le está diciendo es: ok, pues vamos a ver si lo que dice es cierto. Vamos a ver si se cumple. Entonces, de alguna manera está retando a este profeta, ¿no? Y en el verso número 10 le responde Ananías a Jeremías. Dice: entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. ¿Y qué hizo Jeremías? Siguió Jeremías su camino. Entonces,
qué loco y qué atrevido es este Ananías, porque agarra el yugo que Dios le dijo que hiciera Jeremías, lo agarra y lo rompe, ¿no? Eso es lo que hace. Y lo que le dice es, no, estás equivocado, Jeremías, ¿no? Dios dice que quitará el poder de Nabucodonosor en 2 años, y no solo sobre Jerusalén, sino sobre todas las naciones. Eso es lo que sucede. Y luego en el verso 12, entonces, sigamos leyendo, dice, y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías, diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos les harás yugos de hierro, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes, ¿qué dice ahí? El 7º. Entonces vamos a checar nada más rápidamente lo que le dice Jeremías Dios a Jeremías y Jeremías a Ananías, ¿no? Dios habla con Jeremías y le dice, di a Ananías que haga un yugo de hierro. ¿Qué le está diciendo? El mensaje es, el poder de Nabucodonosor no podrá ser destruido por fuerzas humanas. Simplemente, o sea, tú puedes romper uno de madera, pero no vas a romper uno de hierro. Lo que está diciendo es, si nos echamos unas fuercitas a Ananías, yo te voy a ganar, básicamente, ¿no? O sea, Dios a Ananías, ¿no? Y aunque alguien del pueblo se llegara a esforzar tratando de vencer al rey de Babilonia, no va a poder, ¿no? Entonces, es lo que le dice. Y le dice, y va a haber un castigo inminente. O sea, voy a hacerlo, voy a hacer que se pongan ese yugo de hierro. Va a venir un castigo. Y Jeremías descubre a Ananías y le dice, ¿sabes qué? Ya me habló Dios. Y como me habló Dios, entiende una cosa, que tú no fuiste enviado por Dios. Y se lo dice, ¿no? Y le dice, y no solamente no te envió, has cometido un terrible error. Has hecho que el pueblo confíe en una mentira. ¿Por qué le dice esto? Pues porque Ananías estaba diciendo todo esto enfrente del pueblo y de todos los demás, ¿no? Entonces le dice, tú estás haciendo que el pueblo confíe en una mentira. Pero Dios dice, yo te quito de sobre la faz de la tierra, vas a morir. Y que dice ahí el texto que al final Ananías luego en 2 meses murió. Porque estas cosas sucedieron en el mes 5 y en el mes 7 fue que murió Ananías. Qué rápido, ¿verdad? Bueno, entonces, esos son los 2 capítulos que estamos estudiando en esta noche, ¿verdad? Pero, pues, creo que podemos desprender de esto 4 puntitos esta noche, ¿vale? El primer punto de ellos es, así como Dios se presenta al pueblo, a los sacerdotes, que se presenta a los reyes de las naciones y al rey Sedequías como el creador de la tierra y el soberano de los reinos de la tierra, ¿sabes qué? De igual manera esta noche debemos de meditar que Dios es el creador de la tierra. Él es el dueño de la tierra y Él es el soberano de las naciones. Porque a lo mejor uno pudiera ver a presidentes y ministros muy poderosos el día de hoy gobernando, pero sobre ellos está Dios, ¿no? Y ¿sabes? Vamos más personal. Él también está sobre cada uno de nosotros. Él nos hizo y Él es soberano sobre nuestras vidas. Aunque como también los reyes de la tierra a veces también se levantan y todo esto, ¿sabes? Nosotros también nos levantamos, pero a pesar de eso Dios dice, pero no importa, a pesar de que tú te quieras rebelar, yo estoy sobre todas estas cosas. Dios es soberano sobre nosotros. Pero a veces en su soberanía a Dios, y porque le pertenecemos y somos suyos, Él decide disciplinarnos. Eso es lo que también puede llegar a ser Dios. Y a través del trato con personas, o a través del trato de problemas, o a través de las circunstancias. Y nos da, digamos así, pequeños castigos, ¿no? Y como estamos en la iglesia, pues estamos hablando de hacia el creyente. Dios, pues lo hemos aprendido y repetido en demasiadas ocasiones, que en Hebreos 12, que dice ahí en el verso número
en el verso número 4 y 5, ¿no? Pues Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, ¿no? Entonces sí, en su soberanía y porque le pertenecemos y porque nos compró a través de la sangre de Cristo, ¿no? Del sacrificio de Cristo, muchas veces no va a permitir que sigamos en nuestros mismos caminos rebeldes. Y pues va a decidir esto, va a decidir problemas, va a decidir pues a ponerte a personas que te van a hacer la vida un poquito difícil. A veces sucede. Y sí, a veces es a través de problemas que son duros, ¿no? A través a lo mejor de un robo que te están haciendo, o de un abuso, o de una situación así complicada, un despojo, un insulto, una traición, una calumnia, qué sé yo, puede ser de diversas formas, ¿no? Pero muchas veces Dios está a cargo de todo esto. Él está decidiendo permitir esas situaciones en nuestras vidas. Pero el punto ¿cuál es? Número 2, lo mejor es rendirse. Lo mejor es rendirse. ¿A qué me refiero con esto? Así que como Dios le dijo a las naciones y a Sedequías y al pueblo, ¿saben qué? Sométanse al rey Nabucodonosor y sírvanle, porque esto viene de Dios. Es muy similar. Si Dios permite situaciones así porque te está disciplinando, lo mejor es decir, ¿sabes qué, Señor? Me voy a someter a esa persona, me voy a sujetar al trato que tú me estás poniendo a través de este problema, porque sé que me estás disciplinando, ¿no? Sé que me estás corrigiendo para transformar mi vida. Y lo que tengo que hacer es someterme a ese trato y servir a esas personas, ¿no? Y a veces suena un poco fuerte esto, ¿verdad? Porque es, ¿cómo me voy a someter a una persona así que me está haciendo tanto daño? Pero si tú entiendes que viene de parte de Dios para tu bien, podemos entenderlo y decir, ok, Señor, ¿no? Ok, Señor, si tú me quieres quitar esto, si tú me quieres quitar mi terreno, ¿no? Si tú quieres permitir esto, gloria a Dios, ¿no? Incluso la salud, incluso, no sé, o sea, pudiera hacer muchas cosas el Señor. Pero si lo vemos así, ¿eres tú Dios? ¿Ok? ¿No? Como dijera Mateo 11, 28 y 29, ¿no? Jesús lo decía. Porque cuando nos sometemos a esas personas o al trato, no meramente nos estamos sometiendo a ellos, sino al Señor mismo. En Mateo 11, decíamos, y hablando de yugos, ¿no? Ponernos ese yugo es ponernos el yugo de Cristo, ¿no? Dice ahí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todos los israelitas que se sujetaron a este yugo, no les fue tan mal. O sea, se fueron a Babilonia, sí estuvo rudo, ¿no? Pero no les fue tan mal, porque ahí prosperaron, fructificaron, sirvieron al rey y fueron vistos con gracia delante de todo el pueblo de Babilonia, ¿no? Y regresaron, algunos de ellos regresaron. Entonces no les fue tan mal. Yo veo este versículo en la vida de ellos. El yugo del Señor fue ligero, si ellos estaban dispuestos a dejarse tratar. Pero, ¿qué pasa cuando yo no quiero? Pues entonces no voy a hallar descanso para mi alma, todo va a ser pesado y difícil. Es de las veces que tú y yo batallamos con que no quiero hacer esto, Señor, y está todo uno más tenso, más enojado, más angustiado, más afanado, porque uno no está dispuesto a ser tratado por el Señor. Y cuando lo sueltas, es como, pues ya, Señor, ya. Haz conmigo lo que tú quieras, ¿no? Me voy a dejar, ¿no? Va. Y de pronto pareciera que todo se descarga. Así es exactamente, ¿no? Entonces, por eso creo que lo que el Señor quiere hablarnos a nuestras vidas es, lleva mi yugo sobre ti, a través de ese trato que estoy permitiendo con esas personas o con esos problemas que estás pasando, ¿no? Entiende que soy yo. ¿Y qué va a pasar? Vas a hallar descanso para tu alma. Y vas a hallar un yugo ligero. Me encanta eso, ¿no? Que cuando te dejas, de repente sientes esa suavidad del amor del Señor en medio de la corrección. Es como cuando te dan tu vara, ¿no? Pero después dicen, vente para acá, mijo, ¿no? Y te dan
tus palmaditas y te abrazan y ya pasó, ¿no? Es eso. Es saber que aunque hay disciplina, hay amor y hay cuidado del Señor. Pero sí tengo que tener un corazón como el que dice Jesús, manso y humilde. Y es algo que no tenemos, sino que se aprende. ¿De quién? Pues de Jesús. ¿Qué hizo Dios con su Hijo? Lo sometió a la prueba, lo metió al horno, lo llevó a la cruz. ¿Y qué hizo Jesús? Aun cuando Jesús no había pecado, se puso el yugo del Padre. Y Él no dijo nada. Dice que en Isaías 53 que como cordero mudo no abrió su boca, y Él fue a la cruz y recibió el castigo del Padre. Qué glorioso, ¿no? Ejemplo para nosotros. Y es como, ese es el camino que tengo que aprender: humildad y mansedumbre. Humildad significa ponerte debajo de, ¿no? Bajo de. Es como dejar que esa prueba sí haga una obra en tu vida, y muchas veces vas a tener que someterte a esa prueba, sí. Y mansedumbre significa como, digamos, dispuesto a los tratos de Dios, ¿no? Entonces, como si me pongo ahí abajo y pues para donde tú me digas, Señor, ¿no? Y muchas veces vemos, más bien, no muchas veces, el camino es a la cruz, ¿no? Entonces así va a suceder. Y eso es lo difícil de entender. ¿Por qué a la cruz, Dios? ¿Por qué tengo que humillarme? ¿Por qué tengo que morir a mí, a lo que yo creo, a lo que yo siento y a mis derechos? ¿Y por qué tengo que morir a todo eso? Pues porque eso es lo que Dios quiere que respondamos en medio de las pruebas que nos está permitiendo. Eso es lo que quiere que aprendamos, a morir a nosotros mismos, porque es la única manera en cómo vamos a ser restaurados de vuelta a nuestra tierra, a una tierra donde fluye leche y miel. Porque si no aprendemos eso, vamos a llegar a volver a hacer lo mismo. Necesitamos aprender a caminar con Cristo. Entonces, eso es lo que vemos a través de este ejemplo, ¿no? Entonces te decía, lo mejor es rendirnos. ¿Y cuál va a ser el fruto? Restauración. Así como Dios trajo de vuelta a los israelitas más adelante, los que se dejaron, los restauró y los afirmó en su tierra otra vez, Dios va a volver a restaurar nuestras vidas cuando nos sometemos al trato de Dios. En todo sentido, porque restauró al pueblo, los muros, el templo, o sea, la adoración a Dios, todas las áreas las restauró. Y fue maravilloso que dice ahí en Nehemías que ¿en cuántos días fue? Con 52 días, creo. O sea, se terminaron los muros, ¿no? Y luego el templo en muy pocos años también. Y bueno, todo esto que leemos ahí en Esdras de Nehemías, ¿verdad? Pero puedo tener entonces esperanza. Dios va a restaurar mi vida cuando yo voy a la cruz. Cuando yo muero a mí, cuando yo me dejo tratar, cuando me humillo, cuando aprendo del Señor Jesús lo humilde y manso que Él fue, ¿no? Y una buena noticia: la disciplina no es para siempre, es un tiempo, ¿no? En el caso de los israelitas fueron 70 años, a lo mejor en tu vida va a ser, bueno, yo espero que no 70 años, ¿verdad? A lo mejor pueden ser unos meses, unos días, unas semanas, o a lo mejor sí pueden ser años, ¿no? Pero tenemos la esperanza, va a terminar, ¿no? Y es bien importante simplemente pensar eso, va a terminar, no es para siempre, va a terminar la prueba. Pero también me llama la atención que 70 años de cautiverio y 70 años de prueba, porque también son los años de la vida, 70 años. Y era comúnmente usado este término 70 para referirse a eso. Yo lo que entiendo es que, bueno, no sé si te pasa lo mismo que dices, pero yo a cada rato la riego, ¿no? Pues sí, por eso. Porque cada rato la regamos y durante toda nuestra vida vamos a regarla, y el Señor durante toda nuestra vida va a seguir haciendo esta misma obra de restauración, ¿no? Y va a estar corrigiéndonos constantemente. Bueno, punto número 3. No prestes atención a todo aquel que te enseñe lo contrario a lo que Dios te dice en la palabra. Esa es una de las cosas que hizo énfasis el capítulo número 27. Ya ves que los falsos profetas y los adivinos, agoreros, soñadores, encantadores, ¿no? Estaban diciéndole, no va a suceder. Vino ese profeta Ananías, ¿no? ¿Sabes? Así como luego van a llegar personas, probablemente hasta mañana o en la semana va a llegar alguien que te diga, no, mi chavo, ¿cómo crees? No, Dios no castiga,
No, Dios, no, estás en una secta, oye, ¿cómo crees? No te dejes, haz valer tus derechos, ¿no? No tienes que sufrir, pare usted de sufrir, ¿no? Dios es un Dios de prosperidad, ¿cómo vas a estar abatido? Alza la cara. Todo este tipo de mensajes mentirosos que abundan, ¿no? Abundan el día de hoy. No siempre las cosas son así. A veces nos toca, como al pueblo, ¿no? Nuestra disciplina. Pero me encanta porque la Biblia ya nos está divirtiendo, ¿no? Cuando si llega alguien a contradecir lo que Dios nos está hablando, si tú sabes que Dios está disciplinando y alguien te viene a decir estas cosas, no llores, no pasa nada, Dios no es así, te están engañando, no les creas. Porque lo más cómodo es, sí, ¿verdad? Sí, no, pues sí. No, pues entonces, ¿qué clase de personas estoy viendo ahí en la iglesia? Son unos mentirosos. Y a lo mejor ya ni vienes porque pues quién sabe qué tanto me están diciendo, ¿no? Pero son mentirosos. Lo que Dios quiere a través de la disciplina es transformar tu vida, pero a veces es así. Entonces, pues sí, déjame decírtelo, ¿no? Se siente muy bonito el apapacho, pero no cuando estás en pecado. Eso no es bueno, no es sano para tu corazón, ¿no? Entonces sí se vale llorar, se vale sufrir tu pecado, se vale, como decían ahí en el Antiguo, ¿no? Testamento, vestirte de cilicio y de ceniza, ¿no? Sí es necesario en la vida del creyente cuando uno está arrepintiéndose de pecados. Que te duela, es normal. Pablo lo decía, hay tristeza que es para arrepentimiento, de la cual no hay que arrepentirse. Eso es bueno, ¿no? Que tú llores por algo que hiciste mal, eso es bueno. Y que te arrepientas de eso. No sería bueno no tener ningún tipo de sentimiento por algo a lo mejor que hemos hecho muy mal y que nos valiera, como decimos. Eso sí sería muy preocupante. Pero por algo que hemos hecho mal, eso está bien llorar. Yo lo veo aquí, por ejemplo, David cuando pecó, y eso que era un hombre piadoso y pecó, y David lloraba, ¿no? Estaba ahí con precisamente el profeta, ¿cómo se llama? Natán el profeta, ¿verdad? Se arrepintió, estuvo llorando, hasta que Dios se llevó a su hijo, dejó de llorar, porque él entendió, todo esto es de parte de Dios, y lloró su pecado. Y así, ¿no? ¿Cuántos ejemplos en la Biblia de personas que han llorado arrepentidos? ¿No? Por ejemplo, José cuando va con sus hermanos, ¿no? Como los hermanos cuando llegan con José, bueno, o sea, cantidad de cosas. Entonces, sí, ¿no? Está bien llorar por nuestro pecado y arrepentirnos. Entonces, ¿cómo identificar a aquellas personas que son un peligro para tu vida cuando Dios está disciplinando? Aquellas personas que contradicen la palabra. Aquellas personas que contradicen lo que Dios dice, que te dicen, no. ¿What? Están jugando fútbol americano o algo así. Bueno, entonces ten cuidado con este rollo de la prosperidad. Déjame hacer este paréntesis, porque la verdad es que sí hay mucho de esto. Tengan cuidado. El evangelio de la prosperidad es mentira, no es realidad, ¿no? O sea, no quiero decir que Dios no nos prospere, pero no nos va a prosperar en nuestro pecado. Y no nos prospera como generalmente nuestra carne pecaminosa quiere ser prosperada, con lana y con lujos y con satisfacción y ese tipo de cosas. No, ¿verdad? No se ha aprendido en la Biblia, ¿no? Que Dios nos prospera, pero de maneras muy, muy de Él, ¿no? Muy suyas, muy especiales. Principalmente en el área espiritual, pero también nos prospera, podría prosperarnos económicamente, pero no es eso lo que estamos diciendo aquí, de que te puede prosperar en medio de un problema de pecado y disciplina. O sea, que está mal la disciplina, pues, ¿no? Y hablando de disciplinas, probablemente tienes hijos y de repente también tomamos este asunto de la disciplina como algo malo, ¿no? Y muchas veces te retienes del castigo o te retienes de la disciplina o te retienes de que tus hijos sufran, porque si les das vara entonces van a sufrir, pobrecitos, esto no debe suceder. Pero cómo es bien sabio Dios que dice, ¿no?
que la disciplina los va a librar de la muerte. Entonces no toda la vida son premios y consentir a los niños. Hay veces en que se tiene que confrontar el pecado de los hijos y se tiene que disciplinar el pecado de los hijos, ¿no? Bueno, y número 4, cuidemos nuestros consejos, porque todos podremos ser un Ananías potencialmente hablando. Todos podemos ser un Ananías, aunque digamos, no, pero es que yo sí creo en el Señor y yo, pues ok, sí, pero podemos llegar a dar un terrible consejo y volvernos unos de estos personas que contradicen el consejo de Dios. Entonces, punto número 1, ¿no? Si vas a dar un consejo, primero para empezar, yo te animaría a no dar un consejo, te vas a meter en muchos problemas. Pero si tuvieras que dar un consejo por la situación que estás enfrentando, sí, fíjate muy bien que tu consejo no contradiga la palabra de Dios. Eso es lo más importante sobre todas las cosas, ¿verdad? Y para eso es importante, antes de dar el consejo, escuchar bien la situación, porque si no estás escuchando bien la situación, puedes equivocarte, enormemente, y hacer que las personas, en vez de que crezcan en el Señor, se aparten del Señor, se alejen del Señor. Y es importante, si contradice la palabra, chécate esto, aunque yo tenga muy buenas intenciones para con mi hermano o esa persona a la que voy a aconsejar, aunque yo piense que tengo muy buenas intenciones, si va en contra de la palabra, estoy hablando rebelión contra Dios. Aunque yo crea que está muy bien lo que le estoy diciendo, aunque yo crea que lo estoy apapachando, si contradice la palabra, estoy hablando rebelión. ¿Y qué significa eso de hablar rebelión? Número 1, que yo mismo estoy en contra del consejo de Dios. Y número 2, que estoy haciendo que esas personas se rebelen contra Dios o contra otros hermanos que confían en la palabra o en contra de los pastores que les aconsejaron otra cosa. Entonces, ten mucho cuidado porque tu consejo puede hacer que la persona, en vez de decirle, no, sí, la verdad sí tienes que arrepentirte, y si le dices, no, tranquilo, no, es que tú pobrecito, que no sé qué, vas a hacer que se endurezca. Vas a hacer que haya divisiones con los demás hermanos en la iglesia. Vas a hacer que se rebelen contra Dios y decir, sí es cierto, ¿no? ¿Por qué Dios me pone un yugo así? Y en vez de ayudarlo, los vas a terminar perjudicando, ¿no? Entonces ten mucho cuidado con eso, ¿no? Me encanta. Un lugar seguro para dar un consejo es, mira, no sé muy bien, pero ¿por qué no lees tu Biblia? Llévalos al Señor. En Isaías 9:6 dice que el Señor es el admirable consejero, ¿no? O admirable y consejero, ¿no? Pero el punto es, si ellos necesitan un consejo, es bien sencillo decirle, no te sé decir, pero tienes tu Biblia, ¿por qué no lees tu Biblia? ¿No? Busca al Señor, lee tu Biblia, haz tu devocional, ¿no? Escúchate las prédicas. Dios te va a hablar a través de la palabra. Y eso es lo mejor que puedes hacer, porque Dios es el consejero. Él es el consejero. Él no se equivoca. Su palabra es como leche no adulterada, ¿verdad? Y te va a dar un consejo puro, sabio, bueno, correcto, edificante. Y muy probablemente si estás en un pecado, a lo mejor te va a decir, no, sí, ponte mi yugo. Sí, déjate tratar, sí, aguanta la vara, aguanta la disciplina, sométete, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Es muy probable que vaya a suceder eso, ¿verdad? Y bueno, más bien, muy probable sí lo va a hacer si buscas al Señor. Y siempre sales así de que, no, pues sí, ¿verdad? Estoy mal, Dios. La palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y cuando venimos a la palabra, va a hacer ese efecto. Nos va a llevar al arrepentimiento. Y otra cosa que puedes hacer por personas que han pecado, ora por ellos. O sea, si realmente quieres ayudarles y beneficiarles y no tienes un consejo que darles, ora, ¿no? Eso es algo que el mismo Jeremías le pide a Ananías, le dice, ¿sabes qué? Si eres un verdadero profeta, ponte a orar para que pues no sean destruidos por completo, o sea, para que no se lleven todos los utensilios y todo lo demás. Y es lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor sí la vida de estas personas puede ser pues bastante afectada por el pecado que cometieron, pero ora por ellos, quizá Dios tiene misericordia y permite que no todo sea pues
pues como decimos, destruido, ¿no? Para bien, pero y a fin de cuentas Dios puede tener misericordia de evitarte consecuencias. Pues ora simplemente. 4 cosas que vimos para terminar. Número 1, a veces Dios decide en su soberanía disciplinarnos. Número 2, lo que tengo que hacer es rendirme ante ese trato de Dios. Número 3, no prestes atención a todo aquel que te diga lo contrario a la palabra. Y número 4, cuida tus consejos. ¿Oramos? Señor, pues gracias por tu palabra una vez más. Y gracias también porque pues siempre tienes cosas que decirnos y cuidarnos y dirigirnos, Señor. Danos, por favor, temor de ti y llévanos con bien a casita, Señor. Y pues gracias también porque la lluvia ya disminuyó. Te pedimos que nos lleves con bien a nosotros y a los que incluso no pudieron llegar a la reunión. En nombre de Jesús.